El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 48 minutos, retomamos los temas sanitarios y vamos a hablar con Christopher Velasco, el presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos. Vamos a preguntarle a él sobre los retos que enfrentará el nuevo gobierno, el de Guillermo Lasso, en materia de riesgos, y también pues precisamente vamos a hablar sobre el tema también de COVID-19, cómo se ha respondido el actual gobierno. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Qué gusto, buenos días a todos los radioescuchas. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes esta mañana. Bueno, iniciamos preguntándole, y antes de arrancar con los temas del próximo gobierno, me gustaría saber su opinión sobre el actual gobierno, las acciones que han tomado en temas sanitarios, por favor. Creemos que hay tres elementos que son sustantivos. El primer elemento sustantivo es que la ley de gestión de riesgos, una ley orgánica de gestión de riesgos, es necesaria para el país. O sea, llevamos 13 años sin tener una norma que articule un mandato constitucional del 389 y 390. Yo creo que el pronunciamiento de la Corte Constitucional el día de ayer es totalmente tácito. La Corte necesita tener mejores elementos de proporcionalidad y de argumentación técnica para poder aprobar cualquier tipo de mecanismo dado por el Ejecutivo. Y ese creo que es algo que no lo discutimos. Estamos pensando quizás que ya este periodo legislativo ya no va a tener la posibilidad de tratar este marco jurídico, y esperamos que en la agenda del próximo esto sea una prioridad. El segundo elemento tiene que ver con la institucionalidad pública, es decir, fortalecer el sistema de salud pública y fortalecer el servicio de riesgos es una necesidad. Necesitamos capacidades técnicas, operativas en el territorio, y eso requiere también tener una mirada en la cual no a sopeso de la justificación del discurso de que tenemos un Estado obeso, tengamos menos capacidad operativa para estos temas que son importantes, porque hemos visto en estos casi año y algo más de pandemia que tenemos erupciones del volcán Sangay, que tenemos erupciones del Reventador, que tenemos inundaciones en algunos sectores por el tema invernal, que tenemos temas de deslizamientos como Chunchi. Entonces, si no logramos entender que el país permanentemente está expuesto a diferente tipo de amenaza, tenemos una complejidad mayor. Y el tercer elemento es sustantivo. Creo que uno de los grandes desafíos que ha tenido este gobierno es un manejo adecuado de la crisis sanitaria en una disyuntiva de reactivas del aparato económico o preservas un poco la transmisibilidad del virus para evitar más pérdida de vidas humanas. Y creo que esta disyuntiva parecería que ya debíamos haberla por lo menos resuelto de alguna manera en el año anterior, pero seguimos teniendo el mismo problema. O sea, presiones de sectores económicos por un lado, presiones del sector de salud por el otro lado, y ciudadanos y medios de comunicación también que no tienen una información adecuada. Entonces, nos parece que es fundamental mejorar ese proceso de comunicación, de interrelación con los actores. Por supuesto que es necesario pensar en una reactivación económica, pero los derechos y la vida de los dos islas ecuatorianas es fundamental. Hemos hecho algún análisis en algunas casas de salud y conversado con algunos de los personeros en algunos sitios, y evidentemente la situación es muy preocupante, no solamente por el tema de UCI, sino también por los materiales y recursos que necesitan para operar, no solo en la atención de pacientes COVID, sino otros. Entonces, creo que hay que establecer un mejor canal en eso. Esperemos el COE el día de hoy se reúna y pueda tomar unas decisiones que estén a tono de lo que necesita el país, y también que esta reunión de transición, esperamos así, pueda tratarse entre el presidente saliente y el presidente electo, que uno de los temas también sea el mirar el tema del riesgo, el mirar la necesidad de articular procesos en torno a uno de los mecanismos más importantes de sostenibilidad que tenemos al tema de desarrollo, ¿no? Ahora, en este contexto, ¿cuáles deberían ser las principales acciones, las más urgentes que debería adoptar este gobierno, considerando la situación en la que nos encontramos? La primera y la más determinante es entender que la gestión de riesgo no es un tema de seguridad pública y del Estado. O sea, esto no se trata de tener una coordinación
desde la Policía Nacional o desde el Ministerio de Defensa, o sea, ni desde el ECU 911. Esto va mucho más allá de solo las acciones reactivas que hacemos. Y creo que uno de los elementos fundamentales que se debe tener es que la gestión de riesgo debe estar vinculada a temas principales como el tema del cambio climático. Entonces debemos abrir ese horizonte hacia temas de sostenibilidad ambiental, hacia la cuestión de la sostenibilidad financiera, a la planificación. Tenemos de cara un plan de desarrollo que deberíamos actualizar y que con esta nueva matiz que puede establecer el gobierno, el tema de riesgos y el tema del cambio climático son sustantivos. Y si no lo hemos entendido después del terremoto del 16 de abril, la erupción del Cotopaxi, la erupción del Tungurahua, las etapas invernales y ahora la pandemia, creo que algo está fallando en la comprensión de la política pública del Estado. El otro elemento fundamental que se debe trabajar es cómo mejoramos los procesos organizativos y socioeducativos dentro del territorio. Es decir, no toda la gente entiende la comprensión del riesgo de una manera técnica solo desde la amenaza. Necesitamos trabajar procesos en los que ataquemos a las vulnerabilidades estructurales: pobreza, extrema pobreza, acceso a servicios básicos, mejoramiento de barrios, trabajar una cuestión importante sobre el tema rural. Yo creo que la pandemia nos deja claro que ese vínculo urbano-rural es necesario y para ello necesitamos tener una mirada intersectorial. Yo no sé cuántas veces ha funcionado el directorio que tiene el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, donde tenemos un ministro de Finanzas, un ministro de Vivienda, donde tenemos a alguien de Planificación Ecuador, donde está un delegado del presidente y donde está el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, para tener esa mirada intersectorial. Porque como ya vemos en el caso de la pandemia, no podemos solo tener una mirada específica sanitaria si no tenemos otras complementarias. Y finalmente, un gran elemento es buscar transparentar y despolitizar en el mejor sentido. Cuando hablo de hacer un proceso partidista dentro de algunas instancias técnicas como el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Eso no es posible, no tiene que repetirse. Necesitamos tener una institucionalidad que trabaje de manera mucho más técnica, que tenga elementos interesantes que coadyuven a la política pública nacional, pero no que esté haciendo un proceso de proselitismo político o de acumulación política en los territorios. O sea, no es conformar comités de riesgos para tener una base política para movilizar frente a ninguna autoridad, sino se trata de tener más ciudadanos conscientes con mejor nivel de capacidad para poder enfrentar eventos adversos que se presenten en el territorio, ¿no? Y que sean técnicos, básicamente. Es una de las cosas más importantes. Un dato: aproximadamente 14.000 ecuatorianos tienen formación en tercer y cuarto nivel en el tema de gestión de riesgos. Tan solo el 13% de ellos tienen empleabilidad y el 5% es una empleabilidad adecuada. Los demás trabajan en la consultoría, en la prestación de servicios. Entonces, hay un esfuerzo enorme por las universidades por tener profesionales competentes en el área, y tenemos una cuestión desde el Estado que todavía no logra entender la potencialidad de esos profesionales. Y más aún ahora, el Ministerio de Trabajo, igual casi 13 años, no logra tener un perfil del profesional de gestión de riesgos para saber en qué área competente de las instituciones públicas del Estado puede inmiscuirse, ¿no? Entonces ahí hay un gran trabajo, y creo que si la mirada está sobre la cuestión del desarrollo del empleo, si la mirada está sobre trabajar y conservar los procesos de desarrollo y también una sólida economía en el país, no podemos olvidarnos de este importante eje, que no solamente debe ser tomado en cuenta cuando tenemos un suceso que afecte los intereses de un sector o que evidentemente materialice algún daño en alguno de los del territorio, sino debería ser parte de la opinión pública y política, ¿no? Y este es el llamado permanente desde nuestro gobierno. Ahora, como usted nos ha dicho, la emergencia sanitaria pues obviamente no es lo único. Estamos con el tema de la caída de ceniza del Sangay, que se ha hecho constante últimamente. Hay inundaciones también, el tema de deslizamientos de tierra. Sin embargo, no se conocen políticas claras en el tema de la gestión de riesgos. ¿Usted cree que en las anteriores administraciones hubo una gestión en el tema de riesgos, hubo políticas claras en estos temas, y cuál también sería la expectativa para las próximas administraciones? O sea, recuerde usted que el país es uno de los pocos países en el mundo que tiene por constitución un mandato de la gestión de riesgos, 389 y 390 de la Constitución.
Creo que una forma de debilitar los procesos institucionales ha sido estas diferentes transiciones que ha tenido el servicio, ¿no? De Defensa Civil a Secretaría Técnica, Secretaría Nacional, luego a Secretaría de Gestión de Riesgos, luego a Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Y esto evidentemente corta los procesos, porque no son procesos a corto plazo, son procesos que requieren sostener un relacionamiento con diferentes actores, academia, sociedad civil, empresa privada, etcétera. Entonces, ahí creo que hay un gran desafío. Es una de las carteras que debería tener estabilidad, debería tener capacidad técnica y debería aportar a los procesos sustantivos del Estado en la planificación, en la administración de los recursos públicos, en la lógica también de mejorar ese sistema de conservación y también de adaptación al cambio climático que tanto necesitamos en un territorio como el resto. Nos parece fundamental que el gobierno, espero, no sea como un discurso del encuentro de todos y todas para discutir el país, para ver el país, sea algo que sea materializado. Nosotros hemos oficializado también a través de algunos voceros la posibilidad de establecer un proceso de diálogo. La asociación ha hecho una revisión de todos los planes de trabajo presentados al Consejo Nacional Electoral por parte de los candidatos y muy pocos incluían datos específicos sobre el tema de riesgos, por no decir casi nadie. Y lo que hemos hecho es un esfuerzo con la sociedad civil, con la academia, con algunas otras organizaciones sociales, de poder ver los mejores elementos para tener ya una base específica de qué es lo que podríamos sugerir al gobierno nacional, entendiendo que hay algunos temas que no pasan solamente por la buena voluntad del Ejecutivo. Y uno tiene que ver con la ley, o sea, si en los 100 días en la agenda legislativa no consta esta ley, ya luego otros temas serán urgentes. Tendremos que ver todo el tema de las leyes económico urgentes que pasa el gobierno, estaríamos discutiendo la ley de educación superior, a lo mejor para cerrarlas en el sí o no, ya entre otras cosas que pueden ser también una cuestión interesante de la gestión política, pero dejamos de un lado otra vez un tema sustantivo como la gestión de riesgos. Y finalmente, creemos firmemente que hay que buscar trabajar procesos de articulación con el privado, porque sí hay temas que debemos transferir del riesgo. O sea, la cuestión clara es, los municipios no solo tienen que por formalidad hacer sus planes de desarrollo, ordenamiento territorial y PUCs, sino también deberíamos ayudarles a ver cómo esas necesidades que establecen esos instrumentos podemos articularlos desde alianzas público-privadas. Uno, el aseguramiento masivo de bienes y medios de vida frente a eventos adversos. O sea, si pasa otro terremoto como el del 16 de abril del 2016, no tengamos el mismo nivel de afectación como lo tenemos ahora, ¿no? Y eso es fundamental, y ahí hay que entender claramente que el sector privado juega un rol importantísimo en esta lógica de aseguramiento, reseguramiento del riesgo y la transferencia del riesgo. Hoy mismo en la disyuntiva de la emergencia sanitaria, el pedido respecto al no confinamiento puede ser entendido. Hay una afectación en el sistema económico sin lugar a dudas, pero también hay que tener una corresponsabilidad, es decir, cómo estoy haciendo el testeo, la búsqueda y rastreo en las personas que trabajan en mi empresa, cómo establezco, por ejemplo, todo un control epidemiológico de la empresa, porque contagiado a uno exponemos un montón. O sea, hoy más que nunca los seres humanos somos la amenaza y la vulnerabilidad en sí mismos frente a esta pandemia que no da tregua. Y entonces ahí hay unas excepciones que hay que ver, cuáles son las actividades económicas y productivas que deberíamos dejar que se vayan generando y se vayan fortaleciendo a través de estas medidas de bioseguridad. Pero es un trabajo conjunto y aquí también es un llamado a la ciudadanía. Si bien es cierto, no es responsabilidad total de los ciudadanos y ciudadanas el tener este nivel de incremento de la transmisibilidad del COVID-19, pero sí el comportamiento social que vemos es inaceptable. O sea, tener fiestas de 400, 300 personas, hacer bautizos, primeras comuniones, matrimonios, etcétera, no son los necesarios en este momento, menos en un momento de pandemia. Y hay también un llamado a buscar que las capacidades institucionales de los gobiernos locales no abastecen el nivel de control que se requiere, ¿no? Ahora, en ese punto, entonces ese nivel de acercamiento con todos los sectores. En ese punto específico en el que usted hacía ahorita énfasis del tema de que los ciudadanos, pues, ¿qué deberíamos hacer? Usted nos decía que no puede ser aceptable, evidentemente no es aceptable que hayan fiestas de 400 personas, que se sigan dando este tipo de reuniones sociales. ¿Cómo nos cuidamos las personas? Porque no todos somos los irresponsables, no todos somos los que vamos a fiestas, no todos somos los que estamos en ese punto, pero entonces, ¿cómo hacemos con los que sí somos conscientes? ¿Cómo trabajar también el tema de riesgos ahí?
Y creo que hay una realidad que es compleja, Wendy. La primera, tenemos una población en extrema pobreza y en pobreza significativa, y es como quédate en casa quien tiene la casa, ¿no? Genera aislamiento quien tiene cuartos diferenciados. Pero tenemos un empleo informal que sobrepasa el 30% en el país. Entonces, esta gente que come y se alimenta del día, del dólar que gana, es complejo. Hay que buscar ver esa forma de atención, que hay una movilidad permanente, que esa movilidad también incremente el riesgo de contagio. Y eso es lo que hemos venido diciendo al gobierno varias veces. Necesitamos fortalecer esa política productiva y de vinculación al empleo formal, porque si es que no hacemos cosas que controlen ese problema estructural que nos está generando o ocasionando problemas, va a ser mucho más complejo. El sector de los transportistas, por ejemplo. O sea, es insostenible, creo, para ellos el tener disminuida la capacidad al 50%, o así lo sostienen. ¿Cuáles son las soluciones? Yo he visto en los terminales terrestres de muchas de las ciudades una aglomeración en el tema de pasajeros increíble. Y no solamente en el transporte terrestre. Usted coja un vuelo, muchos de los vuelos tienen mucho más que el aforo, y los vuelos tienen una cápsula donde evidentemente hay mucha más probabilidad de contagio. Y finalmente hay un tema que me parece que es sustantivo, es decir, la desinformación. Necesitamos ser mucho más fuertes en el trabajo educomunicacional para llegar a la mayor cantidad de población. O sea, hasta ahora no tenemos la diferencia de cómo utilizar la mascarilla. O sea, nos ponemos al revés porque el TikTok dijo que así era que había que ponerse cuando estabas sano, ¿no? No, necesitamos dar información clara, veraz, que llegue de manera masificada, y ese es un gran trabajo en los términos de comunicación. Y hay que pasar de poner el ojo solo al Comité de Operaciones de Emergencia, y digo solo, porque hay otras instancias en las que deberíamos también trabajar este tema, como el legislativo, por ejemplo. Necesitamos organizar a las COEs cantonales. Si el nacional no logra tener ese nivel de engranaje que estaríamos buscando para hacer una adecuada gobernanza del riesgo, los cantonales de los 221 municipios son una diversidad heterogénea y que funcionan como el de Chorralec, que ha dicho que no va a hacer caso a las resoluciones del COE nacional porque le parece que no son adecuadas. Y tenemos luego unos COEs provinciales coordinados por los gobernadores, que además hacen un trabajo que evidentemente es legitimar la acción del Ejecutivo en el territorio, que no logra condensar el trabajo de las juntas parroquiales y de los cantones frente a la emergencia. Entonces, sí hace falta que una de las cosas que entendamos claramente que necesitamos los ecuatorianos es información, es tener un orden jurídico adecuado para que no estemos en que la Corte pronuncia una cosa, el defensor del pueblo pide un tema, el presidente dice una cosa, luego el coordinador del ECO establece otra cosa, luego el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que además del secretario técnico de ese comité, tiene que estar operativizando elementos de sustento para poder tener una proporcionalidad en el decreto ejecutivo que solicite el estado de excepción. Entonces, esos son el camino. La gente que somos responsables, como bien dice usted, hay que seguir sumando esa responsabilidad en no generar visitas familiares, no hacer traslados innecesarios, tener el uso permanente de la mascarilla, tener la lógica de una buena hidratación, una buena alimentación. El apoyo psicoemocional es importante. Tenemos un nivel de afectación generalizado muy fuerte y además un nivel de suicidio muy alto en el país también. Entonces, son temas que evidentemente son complejos y que tienen otras miradas estructurales y en los cuales debemos seguir apoyando. Pero el diálogo que sea con todos y el diálogo que sea para todos, y eso es importante para beneficio del país. Este tema no puede ser algo olvidado en la agenda de este nuevo gobierno. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias a ustedes. 8:06 a.m. Estábamos dialogando con Christopher Velasco, él es presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, hablando precisamente sobre los retos que enfrentará Guillermo Lasso en materia de gestión de riesgos. Él nos ha dicho que es importante tener políticas claras para trabajar sobre estos temas. También ha dado algunas alternativas para minimizar los riesgos. 8:06 a.m. Continuamos aquí en La Primera Hora.